Nos toca hablar en el día de hoy del Vaticano, y es que en torno a la desclasificación de archivos del caso de Jeffrey Epps también se hablaba de una presunta relación con el Vaticano. Y es que es cierto que en apego a las órdenes de las autoridades judiciales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia liberaba ese tercer bloque de archivos del caso Epps. En estos documentos se mencionaban elementos como viviendas, inversores en Nuevo México, como supuestos nexos con el presidente de Rusia. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de algunas personas también fue la posible conexión de Jeffrey Epps con el Vaticano. Se menciona que un hacker cercano al millonario tenía también esa ciudadanía. Al respecto, en alguno de los documentos del FBI se apunta a que el hacker personal de Jeffrey supuestamente contaba con pasaportes de Irán, Israel y de la Ciudad del Vaticano. Dada que la ciudadanía vaticana es exclusiva de cardenales o miembros del servicio diplomático, se estaba especulando la posibilidad de que el hacker sea parte de la Santa Sede. Sin embargo, hay otros documentos donde se menciona que el colaborador de Jeffrey responde al nombre de Vincenzo Loccio, quien ya había sido como un experto en tecnología y que es totalmente ajeno al Vaticano, algo que no podría ser. Si bien el tema del hacker de Jeffrey con pasaporte de Vaticano ha acaparado la atención de algunos medios hace unos meses atrás, en los archivos revelados hay otro tema que podría parecer todavía más extraño. Se trata de un correo emitido el 14 de mayo de 2015, en el que ahí se menciona una serie de reparaciones que se hicieron en una de las residencias de Jeffrey. En otro email, el propio Jeffrey Epps explica las reparaciones que solicitó, pero menciona que cuando vivió con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, vio columnas que habrían sido tenidas en algunas guerras. No obstante, no se cuenta con una explicación sobre la posibilidad de que el inversor acusado en aquel momento de liderar esa poderosa red de tráfico hubiese vivido en el Vaticano como menciona en ese correo. Aún así es muy extraño. ¿Estuvo Jeffrey en el Vaticano? ¿Tenía conexiones tan importantes? Esos tentáculos que operaba dentro de esta red, la relevancia que luego mantenía en otras ciudades de Europa y obviamente pensando si podría estar dentro de la Santa Sede. Y es que claro, sabemos desde hace muchísimo tiempo que el Vaticano ocultó durante décadas miles de casos de por todo el mundo. Hay investigaciones internacionales que revelan cómo, al menos desde los años 30 del siglo pasado, la Santa Sede elaboró un sistema de encubrimiento de este tipo de casos en contra de menores, y Roma fue informada en agosto y sigue ahora mismo sin ofrecer respuestas ante tales encubrimientos, y esta comisión contra menores del Vaticano anuncia algunas directrices mundiales para final de año y aparte se está pidiendo transparencia, ¿no? Se reafirma aquí el compromiso de escuchar, acompañar y garantizar la protección de la rendición de cuentas y también en torno a las víctimas. Supuestamente en esta investigación que han hecho se ha logrado reunir documentos internos e inéditos de la doctrina de la fe, el órgano que investiga los casos de PET que afectan a los miembros de la Iglesia Católica, que revelan errores sistemáticos y ocultación de algunos casos que son tremendos, y los papeles más antiguos de esta investigación son aportados por varios historiadores que se remontan a un momento crucial de la Iglesia Católica alemana, el ascenso al régimen NAZI durante el pontificado de Pío XI. Aparte se explica que estos documentos revelan que en aquel momento ya existía una comunicación fluida entre el Vaticano y los obispos sobre este tipo de casos de menores, y que para la Iglesia era una información peligrosa que había que ocultar ante el riesgo de que los expedientes de los sacerdotes acusados llegaran a manos de algunos alemanes. La cúpula eclesiástica daba una orden clara: quemadlo todo. Una investigación periodística que también se centra en la figura del Papa Benedicto. El alemán Joseph Ratzinger, una carta del año 86, cuando era prefecto de la doctrina de la fe, y que revelaba que ya entonces tenía información sobre un sacerdote. Lo que pasa es que nos vamos mucho más adelante. Es cierto que Jeffrey Epps empezó a operar y a tener ciertas vinculaciones con la Santa Sede mucho tiempo después
Es llamativa también otra cosa en torno a la documentación del FBI sobre el caso controvertido de Jeffrey Epps, donde incluía algunos planes con Steve Bannon, el poderoso aliado de Donald Trump, durante el primer mandato al frente de la Casa Blanca, el financiero, y había contado con esta persona tras la fecunda relación con los demócratas bajo la presidencia de Bill Clinton, y se contaba en aquel entonces como entre la documentación había un correo en el que ambos diseñaban una estrategia de infiltración en la cúpula eclesial siguiendo la agenda de algunos grupos de presión católicos estadounidenses que les fueron haciendo el vacío a Francisco. De hecho, se lee literalmente este objetivo en un correo de Steve Bannon: derribemos a Francisco. Todo esto como una parte de una estrategia para purificar la iglesia, algo que, como tantas veces se ha hecho desde la iglesia norteamericana, se haría a través del apoyo económico, por lo que Bannon proponía financiar a organizaciones benéficas católicas para introducirse en el Vaticano. Algo que quedaba en evidencia en varios proyectos a los que se prestaron incluso algunos prelados o las negativas a colaborar con algunas necesidades manifestadas en su día por Francisco, como el rescate de hospitales católicos italianos. Algunos movimientos eran una coda dentro del plan mayor de Steve Bannon con dinero de Jeffrey Epps de financiar a partidos políticos de ultraderecha en el contexto europeo. En una primera lectura se observaba otro análisis sobre el Vaticano, y es que el FBI estudiaba otras posibles acciones contra o desde la Santa Sede, y así la agencia estadounidense aclaraba que no había ninguna evidencia que demostrara que desde el Vaticano se hackearon los archivos del caso de Jeffrey Epps, aunque evidentemente hay muchas teorías en torno a la Santa Sede y también la red de Jeffrey. Pero a medida que avanzan los días surgen nuevos detalles de los documentos. Hace una semana en varios diarios de Italia hacía un doble acercamiento al tema. Una periodista internacional llamada Anna Lombardi analizaba una de las propuestas que concretaba que Bannon y Epps tuvieron sobre la mesa para hacer más daño al pontificado de Papa Francisco. Se trataba del empeño de producir un documental basado en el escandaloso libro Sodoma, sobre la mafia homosexual en el Vaticano, y así caería el Papa Francisco. Steve Bannon vio en el superficial ensayo del periodista francés Frédéric Martel que, aplicando su don de profecía, afirmaba que el 80% del clero vaticano era homosexual. Una buena munición, decía. Mensajes de septiembre de 2018 que lamentaban el empeño del Papa Francisco en condenar el nacionalismo populista y ratificaban que preferían mejor reinar en el infierno que reinar en el paraíso. Así lo cita Jeffrey Epps a Bannon. Escribía esto al poco de empezar a perder poder en la camarilla de Donald Trump, que respondía que en cualquier caso lo importante era reinar. Pero es increíble porque es el 19 de junio de 2019 cuando se produce un detalle bastante clave, porque poco antes del arresto definitivo del financiero estadounidense es cuando se verbaliza el ya famoso "derribemos a Francisco", "We'll take down Francis", tenido como uno de los enemigos del proyecto ideológico de Steve Bannon. Pero más allá de los chats, en los apuntes de Jeffrey hay una nota del 1 de abril de 2019 en el que se apunta a un posible título para el documental con esa munición: "In the Closet of the Vatican", o sea, en el armario básicamente. De hecho, se bromea al definirlo como productor ejecutivo y dice unas siglas en inglés de ese documental de ITCOTV. Incluso aparecen movimientos con el autor del libro en París, pero los derechos los tenía la editorial. Muchas veces en torno a los documentos del caso de Jeffrey Epps y la red que operaba por todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, también México, Argentina, Brasil, pero en Europa también hay algunas desapariciones que se han vinculado con esta red. Hablamos un montón del caso de Madeleine McCann, pero en el día de hoy también queríamos hablar de la desaparición del Vaticano. Una de las desapariciones más mediáticas de todos los tiempos, y esta es la de Emanuela Orlandi. ¿Tiene algo que ver la relación de Jeffrey Epps con el Vaticano y la desaparición de Emanuela? Esta semana teníamos una de las noticias más importantes del año. El Papa Francisco fallecía el lunes 21 de abril de un ictus cerebral, después de esa última aparición pública el domingo en la plaza de San Pedro durante el Urbi et Orbi. El pontífice sería enterrado en la Basílica de Santa María de Roma y los fieles obviamente ya estaban dando su último adiós en la Basílica de San Pedro, donde descansaba el féretro.
un funeral que iba a ser este sábado y que se convertía en el cónclave de la Iglesia Católica que terminaba con la elección del nuevo Papa. Por aquí hemos contado en algún vídeo las noticias en relación a la muerte del Papa Francisco, aunque en el día de hoy tenemos que hablar de la desaparición tan extraña de Emanuela Orlandi, la ciudadana vaticana desaparecida a los 15 años en la ciudad de Roma el 22 de junio del año 1983, en lo que luego fue considerado como un secuestro cuyo motivo nunca tuvo una resolución judicial, al tratarse de la hija de Ercole Orlandi, que trabajaba en la Ciudad del Vaticano como funcionario de la prefectura de la Casa Pontificia. El hecho tuvo una gran repercusión en Italia y en el mundo entero, y aún a día de hoy no se sabe qué pasó con Emanuela. Todo esto también, sobre todo después de las intervenciones públicas del Papa Juan Pablo II a favor de la chica. El caso fue objeto de dos investigaciones judiciales, la primera entre el 83 y el 97 y la segunda entre el 2008 y 2015. Ambas cerradas sin ninguna solución, pero el caso fue reabierto tanto por los magistrados vaticanos como por la Fiscalía de Roma y por una comisión parlamentaria bicameral en el año 2023, siendo así objeto de 3 investigaciones simultáneamente. Lo grave aquí, evidentemente, son las historias que hay detrás de este caso, o mejor dicho, las hipótesis, y sobre todo es que la familia Orlandi está convencida de que el Vaticano conoce el destino de Emanuela, pero se niega a revelarlo para no crear un escándalo que perjudique a la Santa Sede, así como tantos otros que ha habido supuestamente con menores. Y es que la familia, especialmente su hermano Pietro, pidió en repetidas ocasiones informaciones del caso, pero el Vaticano siempre guarda silencio. En el transcurso de 40 años, muchos rumores dentro de la Santa Sede y muchas pistas han sugerido que alguien dentro del Vaticano podría llegar a saber la verdad, una persona muy importante. Emanuela, hija de un empleado del Palacio Apostólico, Ercole Orlandi, vivía con su familia, que también integraban su madre María Pezzano y sus hermanos Natalina, Pietro, Federica y Cristina, en una casa dentro de los límites de la Ciudad del Vaticano, pero el miércoles 22 de junio del 83 salió de su casa cerca de las 4:30 como cada miércoles y viernes, cuando asistía a clases de flauta, piano, canto coral, y es que al terminar esa clase se comunicó telefónicamente con su casa para hablar con una de sus hermanas, Federica, sobre una oferta que acaba de recibir para hacer folletos para un vendedor de cosméticos de Avon. Emanuela dijo que este hombre le había prometido 375.000 liras por solo 2 horas y que volvería a ver a este hombre al final de la lección para decirle si aceptaba o no la oferta. Federica consideraba la cifra exagerada y por tanto improbable, y le dijo que no aceptara y que se volviese a casa. Emanuela salió de la escuela junto con sus compañeras y luego, en este caso, Rafaela Monsi, que era una de sus compañeras, contaría que Emanuela le habló sobre esta oferta de trabajo de Avon y le había preguntado: ¿espero o me voy a casa? Y a las 7:20 se despidieron. Rafaela y María Grazia, otra amiga, suben al autobús y Emanuela se queda solo en el Corso del Rinascimento, frente al Palazzo Madama. Su hermana Cristina la esperaba para acompañarla a una cita y a las 7:30 decide ir a buscarla, pero no la encuentra. Regresa a su casa en torno a las 8:30 creyendo que se habían desencontrado y que su hermana ya habría llegado, pero Emanuela tampoco estaba allí, lo que preocupó a la familia, así que tras una búsqueda por la ciudad, Ercole Orlandi, su padre, se presenta en la comisaría de Trevi para denunciar la desaparición de su hija. Aún así, los oficiales desestiman aquello porque había pasado muy poco tiempo, además de argumentar que se trataba de una ciudadana vaticana y no italiana. Las teorías sobre la desaparición de Emanuela no tardaron en llegar. Por ejemplo, que fue secuestrada por una organización para presionar al Vaticano y sacarles dinero. Otras hipótesis apuntan a que raptaron a la joven como parte de un plan para conseguir la liberación del hombre que le disparó al Papa Juan Pablo II 2 años antes. El padre de Emanuela y su hija Natalina presentaron a la mañana siguiente, jueves 23 de junio del 83, la denuncia por la desaparición en el Ispettorato Generale di Pubblica Sicurezza del Vaticano, donde indicaron que el guardia de tránsito Alfredo Sambuco y el agente de policía Bruno Bosco habían visto el día anterior en Corso del Rinascimento a una muchacha con un hombre que llevaba una bolsa publicitaria de Avon.
y que estaban junto a un coche BMW verde antiguo. Ambos así ratificaron posteriormente sus declaraciones y tras publicar en el periódico El Tiempo un artículo con el número de teléfono de la familia Orlandi, recibieron gran cantidad de llamadas que no aportaban prácticamente nada a la investigación, lo cual seguiría ocurriendo hasta años posteriores. Recién un mes después, el 22 de julio, dejaron las comunicaciones telefónicas en manos de un abogado. Según dijo Ercole Orlandi, les fue recomendado así que el servicio secreto italiano que colaboraba con aquella investigación por la desaparición de Emanuela. Sábado 25 de junio llegó a casa Orlandi una llamada telefónica de un chico que decía tener 16 años y llamarse Pierluigi. Dijo que él y su novia habían visto a una chica que se parecía a Emanuela en el campo de Fiori, mientras vendía productos de Avon. Según Pierluigi, esta niña decía llamarse Bárbara y tenía una flauta, pero no quería tocarla delante de todos ya que decía que tenía que usar gafas para leer la partitura. De particular interés fue el hecho de que la oferta de trabajo de Avon aún no se había hecho pública. Todos esos elementos correspondían a Emanuela, salvo el nombre de Bárbara, que podría haber sido falsa. Aún así, esta información se aconsejó que grabaran todas aquellas llamadas telefónicas, pero no llevó a nada. Es verdad que hubo bastantes más llamadas que ni siquiera vamos a describir mucho porque resultaron ser falsas, pero durante décadas de investigaciones las circunstancias de la desaparición de esta chica llevaron a muchos investigadores particulares a dudar de la hipótesis de la abducción. En primer lugar, el hecho de que la chica fuera vista por última vez en Corso de Rinascimento, una de las calles más concurridas de Roma a plena luz del día, sugería que no era realista que la hubieran llevado a la fuerza sin que nadie se diera cuenta. Algunos concluían que era muchísimo más realista creer que la víctima iba con alguien que conocía. Sobre todo durante los meses siguientes, los presuntos secuestradores nunca pudieron aportar ninguna prueba real de su cautiverio, así que el único objetivo que les entregaron fue una fotocopia de su carnet de miembro de la Escuela de Música, que estaba disponible en los archivos de la Escuela de Música y se encontraba bajo la jurisdicción del Vaticano. En julio del 93, el cardenal Silvio Odi hizo algunas declaraciones ambiguas sobre Emanuela Orlandi, y es que en una entrevista afirmó que en los días posteriores a su desaparición escuchó una conversación entre los gendarmes del Vaticano que dijeron que habían visto a Emanuela regresar al Vaticano a la misma noche de su desaparición en un automóvil de lujo. Al parecer, Emanuela salió de las puertas del Vaticano 20 minutos más tarde, volvió a subir al coche y se fue. Los dos gendarmes no pudieron ver quién era el conductor del coche, pero tuvieron la impresión de que había aparcado a pocos metros de distancia para no ser reconocido. Odi nunca dio más explicaciones sobre este rumor, ni siquiera la identidad de los dos gendarmes y que sabemos que permaneció oculta. Pero es que desde principios de los años 2000 el periodista italiano Pino Nicotri realizó un estudio detallado del caso Orlandi basándose en documentos judiciales. Rechazaba la hipótesis del secuestro. Nicotri afirmaba que en 2005 había sabido por una fuente dentro del Vaticano que Emanuela murió accidentalmente la misma noche de su desaparición. Todo esto durante una reunión agradable con figuras de alto rango del Vaticano en un apartamento en Vía del Monte Gallo, cerca del Vaticano. Nicotri comparaba el caso Orlandi con el caso Wilma Montesi, y es que según este periodista, Emanuela Orlandi había estado involucrada en este tipo de situaciones desde algún tiempo antes de su desaparición, pero la noche del 22 de junio del 83 moría en circunstancias muy extrañas y desconocidas. Nicotri también afirmaba que la teoría del secuestro por parte de terroristas internacionales fue ideada para desviar la atención del escándalo del Vaticano, mientras que la hipótesis de la implicación de la banda de la Magliana en los años 2000 fue inventada por los medios de comunicación tras una llamada anónima a Chi l'ha visto, un programa de televisión archiconocido en Italia, y luego el falso testimonio de un chico llamado Minardi. Según la fuente vaticana de Nicotri, los servicios secretos italianos estaban al tanto de todo esto. Y hace bastante poco, en el año 2022, el periodista italiano Alessandro Ambrosini publicó una grabación exclusiva de Marcello Neroni, un hombre afiliado a De Pedis y banda de la Magliana, quien daba a entender que Emanuela fue secuestrada por De Pedis a pedido de alguien dentro del Vaticano con el fin de encubrir un escándalo sexual que involucraba a figuras importantes dentro del Vaticano. Todo esto luego de que las autoridades italianas comenzaran a buscar a Neroni para interrogarlo.
De hecho, hay que decir que en el año 2013 Pietro Orlandi, que es un hermano de Manuela, se encontró con el Papa Francisco en la parroquia Sant'Anna y aseguró que este le dijo que Emanuela estaba en el cielo. Pietro sostuvo luego que había pensado que el Papa Francisco sabía algo de lo que le había pasado a su hermana. Aseguraba que intentó volver a reunirse con el Papa, pero nunca se le concedió aquella audiencia. Esto desde ese año y hasta el día de hoy que estamos comentando la muerte del Papa Francisco este mismo lunes. Debo decir que he encontrado mucha disponibilidad por parte de Didi, el promotor, de aclarar lo sucedido. Ya por el mismo hecho de que haya dicho «he recibido el encargo del Papa y el Secretario de Estado de aclarar al 100%, de investigar a 360 grados y no hacer la vista gorda con nadie». Pietro Orlandi se mostró muy satisfecho con su reunión en el Vaticano. Dijo que en 40 años nunca le habían escuchado tanto, que hizo llegar todas sus peticiones e incluso entregó una lista de nombres que en 1983 ya ocupaban altos cargos y que a su juicio pueden tener alguna información sobre qué pasó con su hermana. He hecho una lista de todas las personas, cardenales a los que se debería preguntar porque, a mi juicio, pudieron haber jugado algún rol y conocer los hechos. No me han impedido ninguno. Y es que si una de las teorías más pobladas en cuanto al caso de la desaparición de Manuela Orlandi habría sido que ella fue víctima de abusos sexuales dentro del Vaticano. Esta es una de las teorías más sonadas en torno al caso, que implica que la Santa Sede sabe más de lo que dejó entrever en las 4 décadas de misterio que rodean la desaparición de esta chica. En este sentido, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amorth, se refería al hecho y afirmaba de que se trataba de un caso de explotación con el consiguiente homicidio poco después de la desaparición y ocultamiento del cuerpo. Además, indicaba que la policía del Vaticano y diplomáticos extranjeros también estaban involucrados. Decía que se organizaban fiestas y uno de los gendarmes del Vaticano se encargaba de reclutar a aquellas chicas. La red implicaba al personal diplomático de una embajada en la Santa Sede en el extranjero y estaba convencido de que Manuela fue víctima de ese círculo. Esto lo sostuvo Amorth. Sin embargo, este hombre falleció en el 2016 y no pudo ayudar a esclarecer lo que ocurrió con Orlandi. La hipótesis de los abusos también fue reflotada por la serie documental de Netflix La chica al Vaticano, y en el último episodio aparece una amiga de la infancia de Manuela que asegura que la joven era molestada por alguien cercano al Papa. Al respecto, la mujer, que resguardaba su identidad, detallaba que la adolescente le contó sobre una agresión que sufrió mientras paseaba por los jardines del Vaticano una semana antes de que desapareciera. Después de esto, confirmó que el incidente en el cual Emanuela había informado que era absolutamente de naturaleza sexual, se echó a llorar y admitía que estaba demasiado aterrorizada para hablar de eso antes. Pero es que a raíz de la hipótesis de que haya sido víctima de abuso, se desprendió otra teoría, la cual sostiene que la joven sigue con vida, pero que está oculta en Inglaterra. En este sentido, durante una entrevista para el programa Di Martedì, Pietro sostuvo que su hermana fue escondida por las autoridades eclesiásticas tras ser reclutada para tener relaciones sexuales con Juan Pablo II y su séquito. En concordancia con dicha teoría, el periodista italiano Emiliano Fittipaldi aportaba numerosas evidencias que confirmarían que la adolescente estaba viva. En su libro Los impostores del año 2017, Fittipaldi aseguraba que en un contacto de la Santa Sede que le había brindado un documento donde se revelaba que se habían pagado 483 millones de liras para mantener alejada de su domicilio a la ciudadana Emanuela Orlandi, que habría sido trasladada a Londres, donde seguiría residiendo. Según este periodista, el texto de 6 páginas escrito a máquina detallaba todos los gastos que habría acarreado la adolescente entre el 83 y el 89, y además la adjudicaba la autoría al jefe de la Administración del Patrimonio del Vaticano, Lorenzo Antonelli, que inmediatamente lo negaba, diciendo que las noticias contenidas en aquellos textos eran falsas. Lo que pasa es que en el mismo año y prácticamente el mismo mes también desapareció otra chica. Esta era Millera Gregori, una joven de la misma edad que Manuela, el 7 de mayo del 83. Como ambos casos ocurrieron en condiciones similares y con poca distancia entre sí, hay algunas teorías, evidentemente, que sostienen que los episodios que nunca fueron resueltos están relacionados. En este sentido, hay varios terroristas
Agga, que confirmaba en el año 2010 que la conexión diplomática era una maniobra de extracción producida por los servicios secretos del orbe comunista. Sumado a esto, en el año 2019 el terrorista aseguraba que Manuela se encontraba viva y en Europa, y además en el 2022 le escribió una carta a Pietro, su hermano, donde hablaba del involucramiento del Vaticano en la desaparición de su hermana y en la de Gregory. En estas conversaciones secretas habría una frase que decía que los secuestros de Emanuela Orlandi y Gregory fueron decididos por el gobierno vaticano y llevados a cabo por hombres del Servicio Secreto Vaticano muy cercanos al Papa. La negociación pública fue obviamente un drama bien orquestado por algunos altos que operaban dentro de los servicios secretos del Vaticano. De Mireya Gregory, adolescente de, adivinen, 15 años. La misma. 15 años, ahí la estamos viendo, que también hasta el día de hoy envuelto en el misterio y que podría estar una vez más relacionado con la red de explotación sexual que existe, que eso ya está probado, a la que se refiere Amor. ¿Cuándo se perdió Mireya? A quien la estamos viendo en pantalla, 40 días antes que Manuela Orlandi. El 7 de mayo de 1983. Algunos dicen que esto coincidió con una serie de visitas de extranjeros en donde tuvieron muchas celebraciones, intercambios de negocios que iban a hacer con el Vaticano. Entonces, parece que se fueron a una fiesta de las que Amor ya decía. 7 de mayo, esta muchachita de 15 años también, del año 83. ¡Qué horror! Una vez más, carerraja, perdona, se me sale. Ya, carepalo. A las 3:30 de la tarde, a las 15:30, a plena luz del día, Igual que la otra niña. cuando salió por última vez de su casa en Vía Montana. ¿Qué pasa acá? Ella está en su casa, Yo encuentro horroroso. suena el citófono, terrible. está con su mamá, está con su papá, aparece el citófono y contestan, aló, está Mireya. ¿Sí? ¿Quién? ¿De parte de quién? Y se presenta como un amigo del colegio, que ella conoce y que la familia también conoce. Habla algo con él. Se demora una hora, se acicala, se arregla esta niña y sale. Esto es raro, porque esta muchacha reconoce a este amigo al otro lado del citófano que han de juntarse. Sale y nunca más regresa. Después, cuando van a hacer las pesquisas y va donde este amigo, Obvio. él prueba de que estaba muy lejos del lugar, no estaba en otra ciudad, por decirte para que quede claro, y que por lo tanto no puede ella haber ido a tocar a la puerta de su casa, pero alguien sí logró convencerla de que bajara, se arreglara y que finalmente en esta cita con un compañero en Porta Pía, de lo cual esta muchacha que ustedes están viendo ahí jamás regresó. 40 días antes de la separación de Manuela, con los mismos 15 años, y perdóneme, y aquí me cocino, pero pareciera que alguien mandó a pedir muchachas de la misma edad y con ciertas características que son Sin bastante duda. similares a las demás. También hay que decir que uno de los hermanos de Manuel Orlandi decía que había pruebas sobre 2 personas muy cercanas a Francisco. Todo esto a raíz del año 2018 y esa nueva abertura de la investigación del caso, aquella nueva abertura de la investigación por la desaparición de Emanuela, uno de los grandes misterios de Italia. Pedía a la familia que se hiciese con honestidad y transparencia, pero aseguraban que había 2 personas muy cercanas al sumo pontífice que supuestamente estarían involucradas en la desaparición y supuesta muerte de su hermana. Aparte de la teoría de los presuntos abusos dentro del Vaticano, tenemos que comentar otra de las teorías quizás más poblada, y es que la mafia italiana le había cobrado una deuda pendiente al Vaticano. Esta es otra de las hipótesis que apunta a la banda de la Magliana, la mafia de Roma de la década de los años 70 y 80, que tenía como jefe a Enrico de Pedis, quien también era miembro del Opus Dei. Según esta hipótesis, el grupo habría actuado por orden del arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, entonces director del Instituto para las Obras de la Religión, conocido como el Banco Vaticano. Al respecto, se consideraba que Manuela fue secuestrada por la mafia italiana para exigir una devolución de un dinero que había pasado por ese banco. En ese sentido, investigaciones independientes no relacionadas con la desaparición demostraban que una de las maniobras delictivas del Banco Vaticano consistía en lavar dinero de la mafia que le daba en efectivo Di Pedis. Además, evidenciaron que parte de ese dinero de la mafia fue utilizado por el Vaticano durante la década de los 80 para financiar el grupo Solidaridad, liderado por Lech Walesa en Polonia.
En 2006, Sabrina Minardi se presentó en el programa de televisión italiano dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, Chi l'ha visto, y en esa oportunidad la mujer declaraba ser amante de De Pedis y confirmaba que él fue organizador del secuestro de Emanuela Orlandi. Asimismo, afirmaba que ella hizo subir a la joven al auto y la tuvo cautiva en su casa hasta que el jefe de la banda se le llevó para acabar con ella y tirar su cuerpo en una mezcladora de cemento. Sumado a todo esto, indicaba que el hombre no actuaba por su propia cuenta, sino que lo hizo bajo las órdenes de El Americano, a quien identificaba como el arzobispo Marcinkus. En concordancia con sus hechos, se conoció un informe de los servicios secretos italianos donde se sugería que este hombre podría ser El Americano. 3 años después, la mujer fue citada por la justicia a partir de este testimonio y se encontró un sótano donde presuntamente estuvo secuestrada Emanuela y un BMW que habría sido utilizado para el rapto. Además, Minardi relataba que una vez vio a Renatino entregarle millones de liras a un arzobispo. Sin embargo, para ese entonces, tanto De Pedis como Marcinkus estaban fallecidos, por lo cual no se sostenía aquellas declaraciones. Aún así, también en sintonía con todos estos dichos de Minardi, en el año 2011, Antonio Mancini, ex miembro de la banda de La Magliana, señalaba que la organización criminal secuestró a Emanuela Orlandi para forzar una restitución de grandes sumas de dinero que habían prestado al Banco del Vaticano a través del Banco Ambrosiano, un banco vinculado exclusivamente al Vaticano que había colapsado. Asimismo, en el 2013, el fotógrafo y asesino Marco Accetti también indicó que De Pedis raptó a Orlandi, afirmando además que la había terminado. En concordancia con las diversas declaraciones de los allegados a De Pedis, algunos investigadores manifestaban que existía una conexión entre el caso de Emanuela Orlandi y la tumba del jefe mafioso, quien había sido enterrado en una basílica de Roma. Sumado a todo esto, había una persona anónima que había llamado a la televisión italiana para decir que el enigma del secuestro de Orlandi se resolvería si se abriese la tumba de Pedis, aludiendo que se encontraría allí la chica. Por este motivo, en el 2012, la policía y expertos forenses fueron a la tumba del capo mafioso, donde hallaron restos óseos sin identificar. De hecho, en el año 2019 se abrieron algunas tumbas buscando los restos de Emanuela Orlandi, pero aquellas sepulturas estaban vacías. Se cierra sin éxito un nuevo capítulo del caso Emanuela Orlandi, desaparecida en 1983 cuando tenía solo 15 años. Han pasado más de 3 décadas y su familia no ha dejado de buscarla. La última pista sobre su posible paradero les llevó hasta aquí, el cementerio teutónico del Vaticano. Recibieron un mensaje anónimo que aseguraba que los restos de la joven estaban en una de las tumbas. La Santa Sede accedió a que se examinara su contenido, pero la investigación llevó más tiempo del previsto. Dentro de las tumbas no encontraron nada. Así pues, los investigadores se pusieron manos a la obra. Hubo que volver atrás y examinar los archivos sobre el cementerio teutónico. Así descubrieron que los restos de las tumbas habían sido trasladados al edificio que se había construido al lado del Camposanto. A lo largo de 2 fines de semana se examinaron centenares de fragmentos óseos. El resultado de su trabajo es que todos los huesos estudiados son anteriores al siglo XX, por lo que es imposible que sean de Emanuela. Su paradero sigue siendo una incógnita. El caso Orlandi es uno de los más mediáticos y en los últimos meses el Vaticano ha permitido que se investigue en su territorio en 2 ocasiones. Además de estudiar los restos del cementerio teutónico, a finales de 2018 se examinó la edad de otros huesos descubiertos en la Nunciatura del Vaticano ante Italia. El resultado fue el mismo, negativo. En este caso, los huesos eran de una tumba del segundo o tercer siglo. La teoría de la mafia también tiene otra alternativa, la cual sugiere que la organización criminal sabía que Emanuela fue abusada sexualmente por un alto funcionario cercano al Papa Juan Pablo II, y a raíz de estas informaciones la habrían secuestrado para extorsionar a la Santa Sede por dinero. En este sentido, se creía que el Vaticano habría pedido dinero prestado a la pandilla para financiar un sindicato en Polonia, de donde era el Papa, que estaba luchando contra el comunismo, y esta hipótesis habría sido sostenida por el periodista Andrea Purgatori y Lauro Segro,
abogado de la familia Orlandi. Según el hermano de Manuela, Pietro, durante la investigación de la desaparición de la adolescente, la policía manejó esta hipótesis, de que cuando la mafia le reclamó a Marcinkus el dinero que le había dado para lavar, el arzobispo no pudo devolverlo y que el secuestro fue una represalia mafiosa. Se llegó a acusar a la Santa Sede de esconder la verdad y de no intervenir para proteger esos secretos. Muchos dicen que el Vaticano sabe perfectamente bien qué pasó con Emanuela y que incluso están enterados de cómo murió y del lugar en el que su cuerpo fue enterrado. Hasta el día de hoy no hay pruebas, tampoco evidencias que ayuden a determinar qué pasó con ella realmente. También surgió la idea de que Manuela había sido secuestrada por un grupo de sacerdotes que abusaban de niños en secreto. Pero eso tampoco llevó a ningún lado. El misterio sigue sin poder resolverse. Antes de seguir y colocar por aquí más noticias de este caso y algunos programas, quería deciros que estamos subiendo varios vídeos a Reels y TikTok. Vamos a también hacer algún vídeo sobre lo que es este caso en particular de Manuela Orlandi, contado un poco de manera más corta quizás que lo que hacemos aquí en YouTube. Hemos hecho ya un par sobre Marta del Castillo, sobre Carolina del Valle, y seguiremos en próximos días comentando ciertos casos y bueno, sacando por aquí más informaciones que quizás son vídeos diferentes, ¿no? Aquí hacemos un formato un poco más podcast, directo, para estar con la gente en los chats, y allí pues tenéis un vídeo más editado, corto, al pie, y para la gente que tenga quizás menos tiempo para ver este contenido, y para los que estáis por aquí, pues muchísimas gracias a todos por seguir todos nuestros contenidos. Pero no pongáis en pistola que nada tiene que ver con lo que profesan, que es tu fe, que son instrumentos para matar. Sin lugar a dudas, y por eso saben lo que hacen. Y no es nada nuevo tampoco, o sea, si igual se ha sabido de ciertos casos de obispos que están ligados y unidos con narcotraficantes, que tienen relación ahí, que les construyen su sí, tienes toda la razón. Y claro, se sabe, o sea, basta con ver la serie de Pablo Escobar y veis todos los vínculos que hay con la iglesia. Yo creo, y sobre todo para la gente que de repente que nos ve y que tiene una marcada fe, entender que la institución es humana y funciona con, lamentablemente, las perversiones o las mismas capacidades. Claro, las mismas capacidades que del bien y el mal. La institución eclesiástica se corrompe porque es humana. Distinto es, como hace un rato hablaba Carla, la fe. La fe es otra cosa, la espiritualidad es otra cosa, y en ese sentido uno obviamente respeta todas las creencias y todo. Pero es que da lata, ¿sabes qué pasa, Jaime? Que da lata cuando la gente te dice, no, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, yo no creo en la divinidad. Porque la iglesia, los abusos... Pues la iglesia ¿Pero por qué crees tú que va de la mano? Yo estuve en el Vaticano y considero que una de las peores experiencias que tuve en mi vida. Es un lugar horrible para estar. Ya, pues, pero esa es la institución. Se trata a la gente, pero se supone que es la casa de Dios. Pero es que no es la casa de Dios. Pero por eso te digo, entonces, no es un lugar agradable en el cual tú vas a sentirte a gusto, sobre todo cuando tenés mucha fe. El caso de mi familia, cuando estaba mi madre, que su sueño era estar en el Vaticano y terminó siendo la peor pesadilla que pudo haber. Claro, pero es que fíjate lo que estás diciendo. No es la casa de Dios. O sea, a ver, si nos vamos en función de la historia propiamente tal, bueno, la casa de Dios es un establo. Nació ahí. Lugar, como o sea, por favor, la casa de Dios. Justamente lo que se está estableciendo es la idea de que Dios, es que tú eres una persona creyente, la espiritualidad está en ti, está omnipresente, tú puedes acceder a Él en cualquier lugar, de cualquier manera. Ya, pues, pero es que no, pues porque son instancias súper humanas. Lo que yo creo es que son representaciones que justamente están en el Vaticano, que son simbólicas, por cierto, y que son lugares de recogimiento que así la gente los ve. Sí, claro. Y otros lo ven como un centro, un lugar turístico que es un paradero obligatorio y ya está. Por supuesto. Y recordemos que hay curas buenos y re buenos. Hay un santos, también milagreros y demás. Jugar a todos por uno. Seguimos con la teoría número 2. Esto te pasa. A ver. El señor Enrico de Pedis. Sí. O sea, mafioso, ya no queda ninguna duda. Ojo. Se le acusó, más nunca se le pudo probar, por lo tanto este hombre no conoció realmente la prisión. De una cantidad, de una lista larga de atrocidades, de crímenes, mandó a matar. A este buenoide. Este hombre bueno, que es amigo de los curas, digamos, mandó a gente a dormir con los peces, con cemento, digamos, en los zapatos. Claro. Ya, la hizo todo. Todo lo que te ve en las películas del Padrino y lo demás. Este hombre, digamos, en la vida real hizo todo aquello. El 2 de febrero del año 1990 muere este santo.
Y fíjense que el cardenal Poletti, en aquel entonces el cardenal, directamente desde la casa, representante de la religión, digamos, con más adeptos en el mundo entero, le permite, y aquí tú te das cuenta, bueno, cómo se arreglan los bigotes, como caso excepcional que este hombre, que no es un hombre con los hábitos religiosos, es un civil, ¿cierto? Permitir que su entierro sea en los aposentos del suelo del Vaticano. Hicieron una excepción, dijeron, me abren un hoyo acá en el suelo de esta cúpula que es donde vive Dios y me entierran a este caballero por todos los aportes que ha hecho. Un gallo que asesino, comprobadamente... asesino, degenerado, mafioso. No, o sea, un gallo comprobadamente mafioso de la Cosa Nostra, digamos, y el Vaticano lo protege. Hasta el día de hoy. Son sus huesos considerados, no te digo santos, están enterrados, digamos, dentro de la Basílica de San Pedro. Hay vínculos con los nazis. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Emanuela? Claro. Se murió. El hombre, todo el mundo decía, así como, puta, el Vaticano, ya, otro cagazo, ya, mandan a enterrar a esta gente acá, ahí donde están cuántos santos, cuánta gente bendita, ¿cierto? Donde está Santa Bernardita, donde estaban así como los niños pastores de la Virgen de Lourdes, sí, pero todo, y entierran también a este capo de la mafia. Bueno, cosas de la iglesia, ¿ok? Hasta ahí todo bien, hasta que de repente... Todos de repente empiezan a refrescar el caso de la desaparición de Emanuela. Uy, han pasado varios años, ya van 7 años y de repente nadie ha sabido nada de ella. Todavía aparecen pistas falsas y todo lo demás. Suena el teléfono del programa de televisión y habla la novia del mafioso para confesar. Wow. Ya, atención, agárrense acá porque esto se pone heavy. Ojo, porque esto es uno que tiene harto asidero. Y sin embargo, no sé cómo lo vamos a juntar con que han encontrado los huesos en la Anunciatura. ¿Quién llama? Año 2012, posteriormente, Sabrina Minardi, amante y una de las preferidas, ¿cierto? Queridas del este capo mafioso Enrico de Pedis. Llamó al programa televisivo ¿Quién ha visto? Si se llamaba. Y ella dice, ojo, miren en la tumba de Pedis, que está enterrado, obviamente, en este sagrado edificio. Y averiguarán el favor que le hizo al cardenal Poletti. Todo al parecer dicen que van a encontrar pistas de dónde podría estar esta muchacha desaparecida desde 15 años que ella tenía, ya varios años que han pasado. La exnovia, lo leo directamente del informe, asegura que, ¿cierto? Orlandi, ni más ni menos que este hombre, o sea, esta chica, ¿qué es lo que ocurrió con ella? Había sido secuestrada por el mafioso. La niña. La niña. Por un escándalo de corrupción que involucraba al padre de la misma, que era guardia de seguridad, y que estaban todos coludidos porque este funcionario cuidaba parte de los bancos, las arcas, donde están los chivos de contaduría y todo. Aquí me empieza a hacer más sentido. Ok. ¿Y qué es lo que pasa? Y que supuestamente habrían, y aquí se pone heavy, algunos datos que sabía el papá de Manuela, que habían deudas que no se habían cancelado a la mafia del Banco Ambrosiano un año antes. Deuda que el banco tenía con la mafia y donde tenía la plata el Vaticano. Y entonces este hombre habría sabido y entonces él decía, oye, yo voy a levantar esto, no puede ser, un escándalo, yo soy creyente, hasta saber tú, otra vez estoy coludido. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Por eso lo enterraron ahí, es porque le dijeron, por favor, oye, necesitamos que alguien se haga cargo de esto, pero ya, nosotros somos abusadores, ya perdón, en realidad no. Nosotros a veces hacemos cosas malas, pero no matamos a nadie hasta que yo me acuerdo. Sí, pero tenemos amigos de la mafia, estos los matan a cada rato. Y habrían llamado a este caballero quien habría secuestrado a la pequeña. Atención, la mujer, la persona que llama, que era comprobadamente una de las novias más queridas de este mafioso, dice, yo lo sé porque yo participé en ese secuestro, porque yo la tomé del brazo y yo la metí al auto. Ella comienza a confesar, ella la cuenta. Y también dice, ya hay otra persona involucrada. Y sobre la misma, después se sabe, y llama a un fotógrafo, que también ha sido apuntado con el dedo como asesino. Y él dice, efectivamente, su nombre es Marco Acetti, confesó en el año 2013, un año después, que él, obviamente, por orden de este mafioso y que reconoce que su novia participó, habrían secuestrado y asesinado a esta muchacha para callar a este guardia. ¿Y quién pidió este asesinato? La iglesia. ¿Y a quién se lo pidió? A su gran amigo, el mafioso.